Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de buenas noticias y, por supuesto, muchas dosis de entretenimiento. Hoy tenemos un tema que estoy segura que va a emocionar a muchos de ustedes, especialmente a los seguidores más acérrimos de las revistas y, claro está, de uno de nuestros actores turcos favoritos. Como ya habrán visto por el título, prepárense para una sorpresa que ha revolucionado el mundo de las revistas turcas. Estamos hablando de un reencuentro inesperado, un cruce de caminos que pocos esperaban y que ha dejado a todos hablando. Sí, han leído bien, Kerem Bürsin, ese torbellino de carisma y talento, se ha reencontrado con un viejo amigo. Y vaya si ha sido una sorpresa. Si son amantes del cotilleo, de las historias detrás de cámaras y de conocer un poquito más la vida de sus ídolos, este vídeo es para ustedes. Así que, pónganse cómodos, agarren su bebida favorita y acompáñenme en este recorrido por este fascinante acontecimiento que ha capturado la atención de todos. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta noticia tan jugosa, quiero recordarles algo importantísimo: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. No querrán perderse ninguna de nuestras exclusivas, nuestros análisis y, por supuesto, estas sorpresas que traemos semana tras semana. Denle al botón de suscripción y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Así de fácil. No se queden atrás, que el contenido que tenemos preparado es de infarto. Ahora sí, vamos al grano. La noticia que ha acaparado portadas y ha generado un sinfín de especulaciones en las revistas turcas es el sorprendente reencuentro de Kerem Bürsin con un amigo de su pasado. Y cuando decimos viejo amigo, no nos referimos a alguien con quien se encontró por casualidad en la calle. No, esto ha sido algo más sonado, algo que ha captado la atención de los medios, por ende, la nuestra. Los detalles que han salido a la luz son fascinantes, y nos permiten echar un vistazo a esa faceta más personal de Kerem, esa que a menudo queda oculta tras el brillo de los focos y los guiones. Es un recordatorio de que, detrás del personaje público que admiramos, hay una persona con una historia, con vínculos que trascienden el tiempo y la fama. Para ponerlos un poco en contexto, Kerem Bürsin es un nombre que resuena con fuerza en la industria del entretenimiento turco. Conocido por su talento actoral, su personalidad arrolladora, por supuesto, por sus relaciones sentimentales que siempre dan de qué hablar, Kerem es una figura pública que genera un interés constante. Sus proyectos, tanto en televisión como en cine, suelen ser éxitos rotundos, y cada paso que da es analizado con lupa por sus seguidores y por la prensa. Por eso, cualquier novedad en su vida personal o profesional se convierte en noticia de primera plana. Desde sus inicios, ha sabido conectar con el público de una manera especial, y su carisma natural lo ha convertido en uno de los actores más queridos y admirados no solo en Turquía, sino también a nivel internacional. Sus interpretaciones son convincentes, y su capacidad para transmitir emociones es innegable, lo que lo ha llevado a protagonizar series y películas que han conquistado corazones en todo el mundo. Y esta vez, la noticia tiene un ingrediente especial: la presencia de un viejo amigo. ¿Quién podría ser? ¿Un colega de la infancia? ¿Alguien con quien compartió escenario en sus inicios? Las revistas han sido cuidadosas con los detalles, dejando que la intriga crezca, pero los rumores y las interpretaciones no se han hecho esperar. Lo que sí podemos confirmar es que el encuentro tuvo lugar en un contexto que ha sido muy comentado, y que las fotografías que han circulado, aunque discretas, han sido suficientes para confirmar que la amistad perdura. La expectativa es palpable, y cada pequeño dato que se filtra es analizado con lupa por los ávidos seguidores. Hemos visto cómo las diferentes publicaciones han abordado la noticia. Algunas han optado por un enfoque más emotivo, destacando la importancia de mantener los lazos de amistad a lo largo del tiempo, incluso cuando la fama y el éxito profesional separan caminos. En estas líneas,
se resalta la nobleza de Kerem al valorar las conexiones que lo moldearon antes de la fama, mostrando una faceta humana y cercana que conmueve. Otras, más enfocadas en el aspecto social, han puesto el foco en el lugar del encuentro y en las personalidades presentes, sugiriendo un posible acercamiento o una colaboración futura. Se especula sobre si este reencuentro podría ser el preludio de nuevos proyectos, quizás en el ámbito cinematográfico o incluso en el empresarial, algo que sin duda mantendría la emoción en alto. Y, por supuesto, no faltan las que, con su habitual estilo, han especulado sobre el motivo del reencuentro, buscando esa chispa que encienda aún más la conversación, explorando desde simples planes de ocio hasta posibles proyectos secretos. Lo que queda claro es que este reencuentro ha sido un soplo de aire fresco para el mundo del espectáculo turco. En una época donde las noticias a veces parecen repetirse, una historia de reencuentro y amistad siempre es bienvenida. Nos recuerda que, detrás de las cámaras, detrás de los personajes que interpretan, los actores también tienen vidas, amistades y recuerdos que los unen. Y es precisamente esa conexión humana, esa autenticidad, lo que tanto nos gusta descubrir. La industria del entretenimiento, a menudo vista como superficial o efímera, nos muestra aquí su lado más humano, donde los valores como la amistad y la lealtad siguen teniendo un peso significativo. Hemos podido observar las reacciones de los fans, que como siempre, han sido efusivas y apasionadas. Las redes sociales se han inundado de comentarios, teorías y, por supuesto, de mensajes de apoyo para Kerem y su amigo. Es fascinante ver cómo la comunidad de seguidores de Kerem se une para celebrar cada aspecto de su vida, mostrando su lealtad y su cariño incondicional. Los hashtags relacionados con el reencuentro se han vuelto tendencia en cuestión de horas, y los debates sobre la identidad del amigo son intensos. Y no es para menos, Kerem Bürsin ha sabido ganarse un lugar en el corazón de muchos con su talento y su humildad. Su cercanía con los fans es palpable, y ellos, a su vez, le devuelven ese afecto con creces. Pero, ¿quién es este viejo amigo que ha provocado tal revuelo? Aunque las revistas han sido un poco esquivas, los rumores apuntan a una persona que Kerem conoció en sus años de formación o en los inicios de su carrera. Podría tratarse de alguien con quien compartió proyectos tempranos, o quizás de alguien con quien forjó una amistad sólida antes de que la fama lo catapultara al estrellato mundial. Imaginen ustedes la de anécdotas que deben tener guardadas de esa época, de los sueños compartidos, de las luchas y de los primeros éxitos. Quizás un compañero de estudios de teatro. Un amigo de la infancia que ha permanecido en su vida a pesar de la distancia. Las especulaciones son infinitas, y cada usuario de redes sociales parece tener su propia teoría. Este tipo de noticias nos recuerdan la importancia de las raíces, de los orígenes. Kerem, a pesar de su proyección internacional y de su éxito en Turquía, parece mantener un pie en el suelo, valorando las relaciones que lo formaron. Y eso, sin duda, es un rasgo admirable. En un mundo donde todo parece fugaz, las amistades verdaderas son un tesoro. La forma en que la prensa turca, siempre atenta a los detalles, ha sabido capturar esa esencia del reencuentro, destacando la emoción y la nostalgia del momento, añade un valor sentimental a la noticia que trasciende el mero cotilleo. Además de la sorpresa, lo que también ha generado interés es el lugar donde se produjo este encuentro. Las revistas han sugerido que fue en un ambiente relajado, alejado de los focos habituales de los eventos públicos, lo que da a entender que se trató de un encuentro más personal y significativo. ¿Estaban celebrando algo? ¿Simplemente poniéndose al día? Las posibilidades son infinitas, y eso es precisamente lo que alimenta nuestra imaginación. Imaginen un café tranquilo, un paseo por un parque, o quizás una cena íntima, donde pudieron revivir viejos tiempos sin la presión de las cámaras. Hemos visto cómo algunas publicaciones han incluso intentado obtener declaraciones de personas cercanas a Kerem o a su amigo, buscando desentrañar los detalles más íntimos del acontecimiento. Si bien es cierto que no siempre se obtiene la información deseada,
La persistencia de los medios en seguir estas historias dice mucho del impacto que Kerem Bürsin tiene en la opinión pública y en la industria del entretenimiento. Los periodistas, como detectives incansables, persiguen cada pista, cada rumor, para ofrecer a sus lectores la información más completa posible. Y no podemos olvidar el papel de las revistas en todo esto. Son ellas las que, con su astucia y su capacidad de investigación, nos traen estas noticias que tanto nos gustan. A través de sus páginas, podemos asomarnos a la vida de nuestros ídolos, conocer sus actividades y, en este caso, ser testigos de momentos tan especiales como un reencuentro con un viejo amigo. Es un ciclo de información y expectación que mantiene vivo el interés por el mundo del espectáculo. Las revistas turcas, conocidas por su audacia y su habilidad para generar titulares, han sabido jugar su papel a la perfección, manteniendo la intriga y a la vez ofreciendo contenido de calidad. ¿Qué significa este reencuentro para Kerem? ¿Podría ser el inicio de una nueva etapa profesional junto a este amigo? ¿O simplemente un momento de conexión personal que le sirve para recargar energías? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que es indudable es que ha generado una ola de optimismo y expectación. En un momento donde las noticias a veces pueden ser un poco aburridas, una historia como esta nos llena de ilusión y nos recuerda que siempre hay sorpresas esperando a ser descubiertas. La posibilidad de que este reencuentro desemboque en nuevos proyectos profesionales es un tema recurrente entre los fans, que sueñan con ver a Kerem colaborar con gente de su pasado. Espero que, al igual que yo, hayan disfrutado de esta pequeña inmersión en el mundo de las revistas turcas y en la vida de Kerem Bürsin. Este reencuentro es un claro ejemplo de que, por muy exitosos y ocupados que estemos, los lazos de amistad y los recuerdos del pasado siempre tienen un lugar importante en nuestras vidas. Y es maravilloso poder ser testigos de estos momentos a través de la prensa. La noticia nos invita a reflexionar sobre la importancia de cultivar y mantener las amistades, incluso en medio de una vida tan vertiginosa como la de una estrella de cine. En resumen, la gran noticia que ha sacudido las revistas turcas es el emotivo y sorprendente reencuentro de Kerem Bürsin con un viejo amigo. Este acontecimiento ha generado gran revuelo, despertando la curiosidad de los fans y de los medios, quienes analizan cada detalle para desentrañar las implicaciones de este cruce de caminos. Se trata de un recordatorio de la importancia de las amistades perdurables en la vida de las figuras públicas y de cómo, a pesar del éxito y la fama, las conexiones del pasado siguen siendo un pilar fundamental. Las revistas han sabido capturar la esencia de este momento, alimentando la expectación y el interés del público por conocer más detalles de esta historia. La prensa turca, con su característico estilo, ha transformado un acontecimiento personal en un fenómeno mediático, demostrando una vez más su poder de convocatoria y su capacidad para generar conversación. Y bueno, mis queridos espectadores, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo. Ha sido un placer compartir esta noticia tan interesante con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció este reencuentro? ¿Tienen alguna teoría sobre quién podría ser el viejo amigo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus aportaciones enriquecen aún más nuestro contenido y nos ayudan a crear una comunidad activa y participativa. Y, por supuesto, si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un buen me gusta y compartirlo con todos sus amigos y familiares. Así nos ayudan a llegar a más personas y a seguir creciendo. Y si aún no lo han hecho y quieren ser los primeros en enterarse de nuestras próximas noticias y sorpresas, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.